Buenas noches, pueblo del Señor. Damos gracias al Altísimo por este hermoso privilegio que hoy nos da un día más estar reunidos delante de su presencia para llevar la palabra del Señor, el alimento espiritual que nos llena, que nos fortalece, que alimenta el alma, nuestro espíritu. La palabra de Dios que fortalece nuestra vida en todo nuestro entorno, ¿verdad? Por las diversas situaciones o cosas difíciles que tú y yo estemos atravesando, pueblo de Dios. Entonces le damos gracias al Señor porque nos concede una vez más estar hoy, sábado, reunido delante de la presencia del Señor, 15 de agosto, ya a mitad de este mes de agosto, ya casi, pueblo de Dios, a 4 meses de finalizar este año 2020, donde ha sido un año muy bendecido por el Señor, porque la verdad de las cosas es que hemos aprendido al lema de que fue de este año, donde habla sobre que nosotros iríamos sobre alas de águilas y la dependencia, íbamos a seguir en la dependencia divina, como el año pasado el lema, la dependencia divina en Dios. Y es que la verdad de las cosas que este año nadie se esperaba o sabía de que iba a ser de una manera aún mayor esa dependencia en Dios. Pero a Dios sea la honra y sea la gloria, porque a través de todo esto que hemos estado pasando es donde verdaderamente hemos aprendido a ver la mano de Dios y donde hemos visto, como decía el lema el día de ayer en la media vigilia en el ministerio allá en Nicaragua, bajo la gloria de Dios, porque estamos bajo la cobertura, bajo la presencia de Dios mismo, el que nos va guiando, el que nos va fortaleciendo, el que nos va instruyendo y nos va sosteniendo de su mano poderosa y nos lleva de victoria en victoria, pueblo de Dios. Saludamos al pueblo que se está conectando, al que se va a conectar en el trayecto de la palabra. Otros mirarán esta palabra el día de hoy, otros mañana, pasado mañana, dentro de un mes. Pero le pedimos al Señor que sea una palabra que verdaderamente edifique y que llene de fe y de esperanza nuestra vida, pueblo de Dios. Vamos a estar abriendo nuestras sagradas escrituras. Acompáñame en esta noche en el libro de Salmo, en el Salmo 84. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 12. Salmos 84, del versículo 1 al versículo 12. Perdón. El tema de hoy, pueblo de Dios, se llama la bienaventuranza de morar en la casa del Señor. Y cuando hablamos de una bienaventuranza, pueblo de Dios, es aquello que realmente anhelamos. Anhelamos siempre estar en su presencia, buscando el rostro de Dios cada día, pidiéndole al Señor, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sustento y sobre todo la presencia de Dios. Amén. Salmo 84 dice así la palabra del Señor, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Dice: cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, dice, te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas,
lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Padre que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en quien ti confía. Amén. Padre, gracias, Señor. Yo predicaré tu palabra y nada más que tu palabra. Paso un carbón encendido, Señor Jesús, que en esta noche tú puedas hablarnos, Señor, a mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo. En esta noche te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Que seas tú tomando el control absoluto, Señor. Que todo lo que hoy se haga sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Solamente a ti y únicamente a ti, Señor, te daremos la honra y la gloria, Padre mío. Tan solo quiero ser el vaso de barro donde tú has depositado tu gloria, Señor. Dame sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra y abre nuestros oídos espirituales, Señor, a todos aquellos que están viendo esta transmisión y la verán, Señor, para entender y comprender lo que tú quieres hablar. Y cuán hermoso y cuán bienaventurado es estar en tu presencia, Señor. Amén y amén. Decimos que el tema de hoy se llama la bienaventuranza de morar en la casa del Señor. En estos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 2 que habla David, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. David, pueblo de Dios, recuerde que era un hombre, que era un adorador, un hombre que le encantaba adorar y estar en la presencia del Señor. Adorar y vivir en la presencia del Señor era mejor que todos los deleites de este mundo, pueblo de Dios. Y por eso dice el Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, dice, de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué estaba dando a entender David a través de este salmo, pueblo de Dios? Compara al Salmo 27. Si vemos siempre David es un hombre que está dando siempre honra y gloria a Dios, siempre deleitándose en la alabanza. David es como aquel hombre que está enamorado de aquella mujer, un hombre enamorado verdaderamente, pero para habitar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decirnos este Salmo 27 verdaderamente? ¿Qué estaba hablando David? ¿A qué se refería con estos salmos? Dice, estar junto a Dios constantemente, en lugar de un cambio permanente en nuestra vida. Intentos, dice aquí, no sinceros. En este sentido, nos conduce a una devoción divina. ¿De qué estaba hablando David?
Cuando nosotros, tú y yo, venimos a la presencia de Dios, debemos de venir, dice la palabra del Señor, con un corazón sincero, con un corazón humillado delante de su presencia, con un corazón reconociendo que verdaderamente anhelamos esa presencia, que deseamos que Dios nos ministre, nos llene, nos fortalezca. Por eso dice que es estar junto a Dios constantemente. David tenía una relación con Dios. Y esa relación, el Señor quiere hoy en día que tú y yo podamos tener esa relación con Dios, conocer a Dios, deleitarnos en su presencia. Deleitarnos cuando alabamos y adoramos, porque sabemos tú y yo que cuando cantamos nuestras alabanzas, nuestra adoración, porque es una adoración, lo hacemos ante la presencia de Dios. Sentimos su presencia, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, aun cuando estemos en momentos duros de enfermedad, atravesando por un valle de sombra y de muerte, como habla David. No debe de temer nuestro corazón. Debemos de estar en completa paz, y es que el salmista habla que debemos de estar en una completa paz en el Señor. Cuando hay una paz, esa paz viene en el interior. Esa paz la vamos a obtener conforme la relación que tú y yo tenemos con Dios. Nuestra confianza y seguridad, aún así vengan las malas noticias, tu corazón tiene que estar en paz y confiado en el Señor. Por eso es que debemos de tener esa relación constantemente. Da lugar a cambios permanentes. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, van a haber unos cambios en nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de cambios, es lo que el Señor quiere. El Señor quiere bendecirnos en todos los aspectos. Pero el Señor nos dice que Él quiere bendecirnos espiritualmente, porque lo que Él quiere es que tú y yo lo aprendamos a conocer. Aprendamos a experimentar su gloria, su poder. Aprendamos, pueblo de Dios, a arrebatar. Aprendamos a ver con los ojos del Espíritu y no con los ojos seculares. Cuando tú y yo miramos con los ojos del Espíritu, pacientemente esperaremos en Jehová, y Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Hacemos un lema a este texto. Pero verdaderamente, pueblo de Dios, esperar en el Señor, es estar en completa paz. A veces no hay paz, nos desesperamos, nos angustiamos y tomamos decisiones que no son las decisiones de Dios. Por eso damos un lugar, dice la palabra de Dios, cuando estamos y entramos a su presencia. Nos quiere decir que debemos de estar junto a Dios, para que cuando estemos junto a Él constantemente, cuando habla la palabra constantemente, siempre, no solo hoy y después, dentro de 8 días, un mes, un año, o cuando yo puedo me acuerde, o solo cuando yo esté pasando momentos duros y difíciles. No. Constantemente es estar en la presencia de Dios, así como nos alimentamos, desayunamos, almorzamos y cenamos. Así quiere el Señor que nosotros tengamos esa relación con Él. Que no importa si estás guardado en tu casa, en el cuarto, donde tú estés, te encuentres, y a lo mejor no estás trabajando. Estamos en una cuarentena forzada, porque no hay trabajo, no podemos trabajar. Pero eso no nos impide el que nosotros tengamos esa relación con Dios, el que estemos escuchando palabras, prédicas, el que estemos escuchando la adoración, y también yo convertirme en un adorador para el Señor. Cuando yo tengo eso, entonces van a haber cambios en mi vida espiritual. Y cuando hable la palabra, los cambios, pueblo de Dios, está hablando de esos cambios, de los frutos del Espíritu. Cuando tenemos esa paz y esa confianza en Dios. Cuando tenemos una palabra de consuelo para otro, cuando también nuestra vida quizás está peor que lo que está pasando el hermano.
Pero vemos, pueblo de Dios, que es allí donde damos un lugar. El Señor quiere que con esa constante búsqueda de Dios, tú les dejes ese lugar para que hayan cambios en tu vida. Cambio en tu matrimonio, cambio en tus hijos, en tu familia, en tu carácter. Porque muchas veces el Señor quiere cambiar nuestro carácter. Nuestro carácter muchas veces es duro. Nuestro carácter muchas veces somos altivos, somos soberbios, nos enojamos fácilmente, explotamos, somos un fosforito. Pero cuando tenemos esa constante búsqueda con Dios, entonces van a haber esos cambios permanentes en nuestra vida. Pero también dice aquí que debemos de tener esos intentos. Y cuando debemos de tener el intento, deben de ser intentos sinceros. Porque esa es otra cosa. A veces cantamos por cantar. Y Dios no quiere que tú y yo le adoremos. Solo cantar por cantar. Él anda buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Pero dice que cuando nosotros intentamos no ser sinceros, en este sentido nos conduce a una devoción divina. Por eso el Señor nos quiere de que vengamos delante de Él y que seamos sinceros delante de su presencia. Y ser sincero delante de Dios es reconocer nuestra condición delante del Señor espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? El que tú y yo nos analicemos, el que tú y yo nos escudriñemos. Nosotros mismos podemos escudriñarnos cuando algo está mal, cuando no estoy haciendo verdaderamente la voluntad de Dios, cuando no estoy verdaderamente escuchando la voz de Dios, cuando no tengo esa relación con mi Padre Celestial y tomo mis propias decisiones. Y quizás hablamos con el hermano, la hermana y le estamos diciendo que sí, que estamos buscando o que estamos pidiendo, pero no es cierto. Porque quizás mucho tiempo venías planeando tus decisiones y no tomaste a Dios en cuenta. No consultaste a Dios. Y si no lo consultaste, pues para Dios no hay problema. El problema será para ti. Porque entonces vendrá una corrección de parte de Dios. Vendrán cosas que van a pasar, cosas que si tú hubieses consultado, hubieras evitado, para no entrar en un lugar o viajar a un lugar donde Dios no te ha dicho que tú salgas o que es su voluntad que tú te vayas. Hoy en día la mayoría de hermanos cristianos y no cristianos están tomando la decisión de regresar a Nicaragua. Han pasado unas luchas, unas pruebas terribles. Hace como una semana tal vez o unos 15 días pudo salir un grupo donde estuvo más de un mes en situaciones precarias, y yo creo que esas imágenes dieron vuelta a nivel mundial, donde había mujeres embarazadas con niños, donde les caía la lluvia, donde no tenían dónde recostar su cabeza, donde estaban en cartón, y cuando cayó la lluvia se mojaron sus cartones, donde sus maletas estaban hechas agua, toda su ropa mojada, quizás sus pertenencias. Y eso a nosotros como cristianos, como conocedores, como predicadores de la palabra, nos da tristeza en el corazón. Sentimos una tristeza, un dolor, porque vemos toda la situación. Y es que a veces, pueblo de Dios, tomamos decisiones a la ligera. Y la Biblia nos enseña, y por el Espíritu te lo digo, pueblo de Dios, nunca tomes decisiones a la ligera, nunca tomes decisiones en momentos cruciales, ni por emociones, ni por sentimientos. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, pueblo del Señor. Por eso es que habla aquí David, dice, bienaventurado el que mora en la casa del Señor. Porque cuando tú moras en la casa de Dios, tu corazón estará en completa paz, así se esté cayendo el mundo, pueblo de Dios.
Nada de esto, de lo que nosotros estamos viviendo, ni allá está mejor, ni aquí está peor. Recuerde que no solo nosotros, aquí en Panamá, ni en Nicaragua, la mayoría de los países están sufriendo un colapso. La mayoría de la gente está regresando a sus países. Dios está regresando a muchos. Pero hay algo muy importante que el Señor quiere que tú y yo lo hagamos, que consultemos a su presencia, que humillemos nuestro corazón delante de la presencia de Dios y que le pidamos: Señor, es tu voluntad que yo regrese. Ya llegó el tiempo, Señor. Si aún así pidiendo voluntad vamos a pasar cosas, ¿qué más aquel que no pide voluntad? Que se va porque dice la situación está horrible y yo mejor me voy a mi país y allí estoy mejor. Pero las malas decisiones traerán malas consecuencias, pueblo de Dios. Son errores que vamos a tener en el transcurso del camino. Por eso David nos enseña. David siempre que iba a la guerra, antes de salir a pelear, siempre le pedía al Señor: Señor, ¿puedo ir? ¿Es tiempo de ir y subir, Señor? Si el Señor le decía que fuera, David iba. Pero si el Señor le decía que no, David no se movía, pueblo de Dios. Y a veces es duro, es difícil, es triste ver pueblo tomando decisiones, quedándose callado para no consultar a nadie. A veces tomamos las decisiones y decimos: no tengo por qué decirle ni a mi pastor, ni a mi pastora, ni a mi líder, ni a mi supervisor lo que voy a hacer porque a mí nadie me manda. Estás equivocado. No es que necesites un permiso, pero si vas bajo la cobertura de Dios. O como cuando nos piden una oración. Pero a veces nos piden oración hasta que ya tomaron una decisión. Y Dios respeta las decisiones, pueblo del Señor. Pero por eso el Señor nos habla y nos dice que en este sentido nos conduce a una devoción divina. Es aquello a que nos convierte a su devoción en Dios. Debemos de tener un objetivo. Y el objetivo prioritario, lo más importante en mi vida tiene que ser estar lleno de la presencia de Dios. Son los que son los que conocen, la adoración verdadera. Cuando tú te conviertes en un adorador para el Señor, vas a llegar a entender y a comprender cuándo es el tiempo de marchar y cuándo es el tiempo de quedarte o si es tiempo de avanzar. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, dice que había una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche. Era el Shekinah, la presencia de Dios mismo, la gloria de Dios, que cuidaba y guardaba al pueblo. Pero dice que estaba tanto el pueblo como Moisés y los que estaban con él estaban atentos a cualquier movimiento de la nube. Porque cuando la nube empezaba a moverse, el Espíritu de Dios estaba diciendo: ya es tiempo de marcharte de aquí. Por eso, pueblo de Dios, yo siento una presencia de Dios. Si Dios no te ha dicho que te muevas, no te muevas. Si el Señor no te ha dado el aval o tú no sientes esa seguridad de hacer las cosas por emociones o por sentimientos, no lo hagas, pueblo de Dios. Es tan lindo experimentar, porque cuando adoramos a Dios sentimos la presencia del Señor. Yo compartía con los hermanos el día miércoles, donde me tocaba atender el grupo, ya que hoy sábado no podemos, estamos en casa y esperamos que este sea el último sábado. Dicen que en la otra semana se abre todo. Esperamos en el Señor que así sea.
Pero yo le decía a los hermanos, y había una presencia de Dios, y cómo Dios habló y ministró al pueblo del Señor, donde el Señor nos hablaba, pueblo de Dios, y nos decía que el Señor nos hablaba y nos decía de que nosotros debíamos de aprender a estar en su presencia. El que no importara lo que estuviéramos pasando, decía el Señor, Él estaba con nosotros. Él decía, ¿tú crees que yo no veo tu necesidad? O no sé cuál es la tristeza que hay en tu corazón, quizás tu familia, tus hijos. Todos tenemos necesidad de estar con nuestros hijos, de abrazarlos, de besarlos, de estar con nuestros padres, mi madre, mi esposo, su mamá, su familia, sus hijos. Mi esposo tiene 3 años de no viajar a Nicaragua. Yo año con año el Señor me permite ir, pero no es lo suficiente, pueblo de Dios. Pero nosotros no podemos dejarnos mover por sentimientos ni por emociones, le decía. Y el tema se llamaba no permitas que la presencia de Dios sea parte de ti. Porque cuando tomamos decisiones a la ligera, pueblo de Dios, entonces Dios se aparta, se hace un lado, así como nosotros hacemos un lado a Dios. Porque cuando no consultamos a Dios, cuando no pedimos dirección, es como le estamos diciendo, no me interesa lo que tú me digas, Señor. No me interesa si me das el permiso de ir o no. Yo voy a ir porque me voy a ir y a mí nadie me va a detener. Entonces estás actuando rebeldemente por un capricho o porque lo sentiste y dijiste, ya no quiero estar más aquí. Y yo les decía a los hermanos, y el Señor nos consolaba, muy lindo cómo nos consolaba el Señor a través de su presencia. Él nos consolaba y nos decía el Señor, no están solos, Dios está con nosotros. Y sé por lo que están pasando, decía el Señor, pero es necesario. Los estoy preparando, los estoy capacitando, porque lo que Dios está haciendo es llevándonos a nuevos niveles espirituales. Por eso David sabía que era estar permanentemente en la presencia de Dios, que era estar, como dice, constantemente en el Señor, porque cuando estamos constantemente en esa relación, vamos a ver cambios, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, que todo lo que nosotros le pedimos al Señor a su tiempo segará. Y vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder y su majestad, pueblo de Dios. Pero debemos de aprender a esperar en el Señor. Nos dice la palabra del Señor, haz que este tiempo que pasas con Dios, con su pueblo, nos está hablando a nosotros, a los que pastoreamos la obra de Dios. Dice, se constituya un deleite. Cuando tú y yo vamos a la iglesia, debemos de deleitarnos. Yo voy a la iglesia a deleitarme. Yo no tengo que ir a la iglesia viendo cómo está vestido la hermana o la hermana, cómo vino peinada, qué zapato, qué cartera trajo. Eso no me puede distraer de la presencia de Dios. Y sabemos, hermanos, que caemos en ese error. Estamos más pendientes del niño que está jugando, de lo que está diciendo. Y nos estamos perdiendo ese tiempo que Dios nos da de estar en su atrio, en su casa. Debemos de deleitarnos desde la alabanza, pueblo de Dios. Porque hay pueblo que se pierde y dice, salí como entré. Porque Dios se mueve de muchas maneras. El Señor puede manifestarse a través de la palabra. Pero hay momentos que es a través de la adoración. Porque a través de la adoración se rompen los yugos, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras, se rompe aquella atmósfera tan pesada que está en el ambiente. Y viene una presencia, una gloria de Dios que cae sobre el pueblo de Dios. Por eso cuando tú vayas a la iglesia,
Aprovecha esas 2 horas que tú tienes. Desconéctate de todo. Si el hermano que está a tu lado está hablando, dígale, discúlpeme hermano, pero no me hable. Vine a buscar el rostro de mi Señor. Vine a deleitarme en los atrios de Dios. Por eso David decía que era mejor estar en la casa de Jehová que 1000 fuera de ello. A él le encantaba deleitarse. En todos los salmos nosotros vamos a ver a un David como un poeta adorando, exaltando, glorificando el nombre de Dios. Cuando cantamos debemos de deleitarnos. A mí me encanta adorar a Dios. Me encanta exaltar el nombre del Señor. Siento una llenura, siento una presencia. Tal vez no soy la mejor adoradora, no soy la mejor cantora, pero siento que lo que yo hago, lo hago para el Señor. No lo hago para que alguien me vea, para que alguien me diga qué bonita voz tiene. De la misma manera, el deleitarme, el predicar su palabra. No lo hago para que alguien me vea y me diga, ay, qué lindo. No, esos eslogans no nos llenan a nosotros. Porque nosotros tan solo somos los instrumentos. Aquí la honra y la gloria es para el Señor. Por eso, pueblo de Dios, eso es lo que David estaba hablando. De que la adoración nosotros debemos de transmitirla también. Que así como yo me deleito, también el pueblo pueda deleitarse. Y lo más importante, dice, que este deleite tiene que ser para mi propia vida. Porque yo no puedo traer de mi adoración que otro se deleite. Pero sabes que cuando tú aprendes a adorar a Dios, cuando tú estás tocado, estás bajo la unción del Espíritu Santo y estás tocado por el Espíritu de Dios y tú estás adorando a Dios, sabes que tu bendición la reciben otros. Porque cuando te escuchan cómo tú adoras, cómo tú cantas, eso inspira a aquella persona que está a la par tuya, que a lo mejor está desanimada, a que se levante y también adore a Dios. Contagiamos a través de ese deleite, debemos de aprender a contagiar a otros. Por eso cuando a ti se te dé el privilegio de adorar al Señor, de cantar, no digas que no, al menos que estés enfermo o tengas algún problema en tu garganta, estoy de acuerdo. Pero si tú estás sano, no niegues el adorar a Dios y ríndele al Señor tu mejor adoración. No importa lo que tú estés pasando, porque a través de la adoración uno siente que esas heridas se van sanando. Tú sientes que la enfermedad Dios la está sanando. Tú sientes que esa prueba que tú estás pasando, tú sientes que a través de la adoración el Espíritu Santo te está llenando, te está fortaleciendo. Es lindo, pueblo de Dios. Dice, pero la palabra, hay una palabra muy bonita y a mí me llama la atención. ¿Qué decía David cuando está leyendo el Salmo 27, versículo 4? Para que recordemos, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Y me llamó la atención esa palabra, inquirir. Y es necesario muchas veces que aprendamos a conocer palabras que habla la Biblia, que tú y yo no entendemos, porque yo no la entendía. Decía mi esposo, ¿qué significa para ti la palabra inquirir? Pero yo pienso, le digo, que es como adquirir un conocimiento. Y me fui y busqué, y dice, pero la palabra inquirir que David anhelaba en el verbo griego, nos habla y nos dice que esto significaba, inquirir significa que David anhelaba, es anhelar estar en su presencia. Y anhelar algo es desear siempre. En ti y en mí debemos de anhelar siempre que la presencia del Señor esté sobre nosotros. Que la presencia de Dios vaya delante de nosotros.
Porque sin su presencia, pueblo de Dios, nosotros no somos nada y nada podremos hacer. Por eso David era un hombre que estaba enamorado de Dios. Así debemos de estar nosotros, así como cuando tú te enamoraste de tu esposa, cuando eran novios, cuando tú la viste y fue un amor a primera vista, quedaste flechado y la sigues amando. No sé cuántos años tú tendrás de estar casado, no sé cuánto tiempo tú tienes de estar con tu esposo, tu esposa, pero debes de anhelar siempre estar con ella. Y cuando lo hablo de esta manera, pueblo de Dios, en el transcurso de los años, no solo estoy hablando de una vida sexual, es compartir. Verdaderamente es ahí donde se muestra el amor, cuando tu esposa te necesita en medio de la enfermedad, del dolor, del quebranto, el sufrimiento. Igual como cuando tu esposo te necesita, tú siempre estarás allí. Ya eso se va convirtiendo en ese amor verdadero. Cuando alguien se conoce por primera vez y dice, si yo la amo, no, no es cierto. El amor se cultiva. Usted va cultivándolo, lo va abonando y con el transcurso de los años te vas a dar cuenta que el amor, el amar a tu esposo, el amar a tu esposa no es solo sexo, sino es amarla aún con sus errores y sus defectos. Pero que siempre mantenga la llama del amor encendida, que sienta que ese es el amor de su vida. Yo siempre lo he dicho, y no lo digo por hipocresía, ni lo digo porque digan, ay, la hermana porque está ahí, lo está diciendo, siempre lo he dicho. Mi esposo es el amor de mi vida. Son 30 años lo que tenemos de estar aquí, hasta donde el Señor nos permita. Me pregunta si ha sido un matrimonio perfecto. No lo es, porque no hay ningún matrimonio perfecto. Pero sí le damos gracias al Señor que para eso el matrimonio también, el amor, nos lleva a compartir lo mismo, el predicar, el visitar, el anhelar servirle al Señor, el instruir a nuestros hijos. Es parte de ese amor, de ese agradecimiento que nosotros, y nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos también sigan con su legado, y nuestros nietos y bisnietos, hasta donde el Señor nos permita ver nuestra generación, pero que nosotros podamos ser esos ejemplos, así como lo fue David. Por eso cuando David le hablaba a su hijo, cuando le dijo el Señor que él no le iba a hacer el templo, sino que iba a ser su hijo, Salomón. Por eso el Señor, a través de su palabra, David lo conoció, y por eso él le dijo a su hijo que obedeciera al Señor. El éxito era la obediencia a Dios. El ser un adorador, en ser obediente a la palabra del Señor. El obedecer, y Dios nos manda que nosotros le adoremos, que le glorifiquemos, que le exaltemos, que le demos toda la honra y toda la gloria a Dios. Perdón, usted se fija, a veces hay gente cuando tiene algo y le pregunta, me lo regaló fulano, y hacen avería en tu vocabulario. Así quien te lo haya dado, nosotros debemos darle la honra a Dios. Me bendijo el Señor. A veces no hay necesidad de que tú digas el nombre, y estar constantemente, estoy agradecido con fulano y sutano. No, Dios puso el querer como el hacer. A nosotros nos toca orar por esas ovejas, por esos reyes que Dios ha tocado para bendecirte. A lo mejor en el momento que enviaron esa bendición, a lo mejor no había nada y Dios puso en ti el querer como el hacer. A nosotros nos toca orar y pedirle que tu bendición sea quintuplicada, multiplicada. Pero aquí a quien le damos la honra y le damos la gloria es a Dios. Porque no es porque lo merezcamos, porque yo soy la superhermana o el superhermano, o porque nos llevamos bien, o porque tenemos preferencia de persona. No. Si Dios nos pone en el corazón, pueblo de Dios, nosotros, o aquel pueblo que ha sido asignado por el Señor para bendecir a sus hijos, no lo harán. Pero es Dios quien lo hace.
Y por eso nosotros le damos la honra y la gloria a Dios. Pero muchas iglesias cometen el error, el mañanito fulano de tal. No, démosles la gloria al Señor. Porque la Biblia dice que lo que hagas con tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Que le demos gracias al Señor por ser nosotros parte, que Dios me tomó a mí. Si la gente supiera el privilegio que Dios te tome en cuenta a ti para bendecir a sus hijos, la casa de Dios, tú no tienes ni idea siquiera cuál hermoso privilegio que quizás otros desearan tener, pero que el Señor conoce su corazón, que a lo mejor es para llenarse de avaricia o para llenarse de ego y decir yo lo hice, yo di esto, yo di. No diga yo di. Eso es de Dios, le pertenece al Señor. Por eso dice que la palabra inquirir de David era anhelar, era escudriñar. Tú tienes que aprender a escudriñar la palabra del Señor. A veces el Señor nos puede dar una palabra y hay una palabra que te queda aquí y nos quedamos así, no la buscamos, pero hay sueños que Dios nos da y nos da una palabra. Tú tienes que buscar esa palabra. Ahora está más fácil. Si no tienes una Biblia de estudio o concordancia o no tienes un diccionario para saber qué significa esa palabra, vete a Google. Y cuando tú miras y buscas, dice qué significa la palabra tal, como lo hice yo hoy. Te dará todo. Entonces adquirirás conocimiento, porque estás escudriñando, porque hay un deseo y un anhelo por aprender qué significa, qué es lo que Dios está hablando. Significaba escudriñar, indagar, conocer. David quería conocer más y más. Hoy los hermanos quieren gloria. Hoy los hermanos quieren ser usados por Dios. Hoy los hermanos quieren profetizar. Hoy quieren ser como aquellos, anhelan ser como aquellos hombres. Y yo puedo. No, pueblo de Dios. Tienes que tener una relación con Dios. En tu cuerpo tienen que haber marcas. Cuando tú tienes marca, pueblo de Dios, la palabra del Señor será respaldada por Él mismo. Te darás cuenta que lo que estás predicando, lo que está predicando aquel hombre es lo que ha vivido verdaderamente. Por eso David le encantaba escudriñar, estar en su presencia, porque él había experimentado su gloria. Él había visto cómo Dios lo había guardado, cómo el Señor lo había sostenido. Era indagar en algo, pero hacerlo cuidadosamente. Y cuando hablamos de cuidadosamente, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, Padre. La palabra inquirir proviene, dice, del latín inquiriré, formada. Significa inquiriré, es la palabra formada de in. Y dice había, ¿qué significa esta palabra? Inquiriré, una palabra formada de in, que significaba hacia adentro. Y cuararé significa preguntar. Entrar hacia adentro y preguntar. ¿A qué se estaba refiriendo David esta palabra? Yo tengo que entrar a la presencia de Dios para inquirir conocimiento. Por eso decíamos que David siempre consultaba a Dios. Le pedía, Señor, es tiempo de subir. Ganaré esta batalla, Señor. ¿Me darás la victoria, Señor? El Salmo 42, del versículo 1 al 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estos versículos, pueblo de Dios, vemos a un hombre que estaba hablando de cómo buscar el rostro del Señor. Y decía, como el siervo
brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debemos de aprender. Hay pueblos la palabra es como cuando nos conformamos, vamos a la iglesia y nos conformamos con que fuimos, cantamos y ya, y nada pasó en mi vida. Pero cuando veo en otros, veo la gloria de Dios en otros, veo que hubo sanidad, que hubo liberación, veo que hubo restauración, veo gente tocada, veo gente ministrada. Entonces, pueblo de Dios, me doy cuenta que lo que yo llegué a hacer no fue a buscar la presencia de Dios, sino a perder mi tiempo. Por eso es que tú y yo, cuando vayamos a los atrios, a la casa de Dios, aprovechemos lo más posible ese tiempo, esas 2 horitas que tenemos de estar en la iglesia, arrebatar y convertirnos en un adorador. Dios no quiere personas que estén expectantes viendo qué pasa, qué sucede, quién cae, porque a veces pasa en las medias vigilias, pasa en momentos de oración. ¿Por qué no reciben? Porque estamos con los ojos abiertos, quién cae, quién no cae, a quién se le salen los mocos, no, si llora, no llora. Y nos vamos como llegamos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Nos vamos peor porque nos vamos cargados. Pero el que llegó a buscar el rostro de Dios, el que llegó, derrama su corazón delante de la presencia de Dios. Y se humilla delante del Señor. Y le dice, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Así como un Bartimeo, que dice que él ya no podía hablar, sino que él clamaba con su alma y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que nadie te robe ese tiempo que tú tienes cuando vas a la iglesia. Ese tiempo es un tiempo que debemos de aprovecharlo, pueblo de Dios. Debemos de decirle, David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tu carne quiera, pueblo de Dios, decirte o hacer, o venga algo a tu mente, que a dónde está tu Dios, cuando el enemigo quiera hablar y esta carne quiera, usted dígale un momento, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que corona de favores nuestra vida, pueblo de Dios. Él es, pueblo del Señor, el que hace nuestros pies como de sierva, el que nos guarda, el que nos cuida, pueblo de Dios. Debemos siempre de pedirle, así como decía David, alma mía, alaba a Jehová. En el libro en Salmo, donde estamos leyendo, versículo 3 al 4 nos dice que estos versículos, David era como un hombre que hablaba poéticamente, el adorador en una vida. Y mire cómo él dice en este salmo, donde estamos leyendo el Salmo 3 y el Salmo 4. Dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Mire con quién se quiere comparar David. Por eso dice que se convierte como en un poema. Él anhela ser como la golondrina, porque dice que la golondrina a veces hace su nido en las iglesias. No sé si en tu iglesia, pero en el ministerio nosotros mirábamos mucho aquellas palomitas que hacían sus nidos en la iglesia. Están todo el tiempo ahí en la casa de Dios. Por eso David anhelaba y decía esta palabra. Por eso él se convierte como un poeta,
como un adorador que envidia, dice aquí, a la golondrina, que tiene libre acceso al patio, a los atrios de Dios del templo, para estar un momento. David anhelaba estar todo el tiempo en la casa de Dios. Y a veces nosotros cuando estamos en la iglesia no hallamos las horas, apenas estamos entrando y ya queremos que el pastor termine de predicar. Tenemos sueño, tenemos hambre, nos rascamos la cabeza, nos rascamos el cuerpo, todo nos duele. Hasta el niño molesta y llora. Pero mientras estás en la casa con tu celular, viendo televisión, pasan las horas y no importa el tiempo. El niño está en su tabla, no llora, ni hambre siente. Pero estar en la presencia de Dios, David anhelaba. Por eso nosotros debemos de anhelar siempre. En todo tiempo mantener esa alabanza en nuestra boca, de continuo estar siempre. Ser agradecido con Dios cuando hablemos con alguien. Yo siempre que hablo con alguien, siempre le estoy hablando de Dios. Siempre le estoy dando una palabra, siempre le estoy diciendo, pídale al Señor. Siempre le digo, hay que pedir al Señor dirección. Aún en momentos duros y difíciles, hay que acercarnos a la presencia de Dios. Recuerde, el Señor es el único que tiene la única palabra, pueblo de Dios. David, pueblo de Dios, a través, si nosotros lo vemos, se convierte en un poeta, como decíamos, el anhelárselo una golondrina. Y hasta nos puede dar risa, ¿verdad? Pero el Señor quiere que en ti haya una humildad. Y por eso dice, pasos para crecer en humildad. Y una de las cosas que al Señor le agrada, y era como venía David ante su presencia, siendo rey, el ungido de Jehová, el que cargaba promesas desde sus ancestros, desde su genealogía donde él venía, desde Abraham. Un hombre que lo tenía todo, pero era un hombre humilde ante Dios. Y eso es lo que Dios quiere, pueblo del Señor. Que mantengamos esa humildad delante de la presencia de Dios. Nunca te creas más que nadie. Nunca trates de humillar a nadie, ni de pisotear a nadie, ni creerte más que otro. Ni decirle a otro, usted nunca va a llegar a ese lugar donde esté esa persona. Sé un hombre y una mujer de inspiración para aquella vida. Y dile al contrario, tú serás mejor que él. Hay gente que dice, yo quiero ser así como es fulano, sutano, no será mejor. Dios lo va a usar mejor. Pero hay algo muy importante, mantenga la humildad. Sé humilde delante de la presencia de Dios. Por eso dice que si nosotros queremos crecer en humildad, debemos de tener esto. El humilde, en tanto, reconoce su necesidad. Necesita tener en Dios una necesidad de crecer. Y debe de anhelar en Él que haya un crecimiento espiritual. Yo debo de anhelar todos los días que en mí haya un crecimiento espiritual. No quedarme como un enano. Yo quiero aprender y conocer quién es Dios. Pero debe de ser un crecimiento continuo, no un crecimiento que solo quedó estancado, no. Debo de anhelar ese crecimiento continuo, aprender a conocer a Dios, a tener una mejor relación con Dios. Nos dice aquí, nunca asumas, una actitud arrogante. No seas arrogante de la presencia de Dios. Hay personas que le piden a Dios, si no me da esto, y bien lo que te voy a decir, y le hablamos al Señor como que tal Dios fuera nuestro hijo, o como que nosotros pudiéramos manipular a Dios y nos equivocamos, porque podemos caer en una rebeldía, pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero un corazón altivo y soberbio Dios lo ve de lejos. Nunca vas a recibir el favor de Dios si tú vienes delante de la presencia de Dios con arrogancia, con ímpetu,
Si tú vienes delante de la presencia del Señor, que porque tú eres su hijo, porque hiciste, te mereces, que el Señor te dé una respuesta ya. Y si no, ya entonces voy a hacer. Y a veces, pueblo de Dios, podemos caer en ese error de retar al Señor. Y queremos nosotros chantajear a Dios. Y qué triste, pueblo de Dios, porque nosotros no podemos chantajear al Señor. Si Dios ya dio una palabra, en esa palabra se queda el Señor. Él no tiene sombra de variación. Porque lo que ve, recuerda, es el corazón. Pero si tú vienes con un corazón humillado, con un corazón delante de la presencia de Dios, humilde, reconociendo que fallaste, que fuiste infiel, que le fallaste a Dios, pero que necesitas una segunda oportunidad, por lo de Dios, el Señor te la va a dar. El Señor va a escuchar tu oración, Él te va a oír. Él te consolará y te restaurará. No solo tu vida, sino y tu familia también. Te dará una nueva vida, porque eso dice la palabra del Señor. Pero no vengamos con un corazón arrogante delante de la presencia de Dios. Convierte tu corazón, nos habla aquí, en un peregrino. Y cuando hablamos de un peregrino, una persona que camina, que va caminando por el desierto, por las ciudades. Pero debemos de convertirnos con ese corazón donde el Señor nos quiere llevar. Debemos de aprender a humillarnos, pero humillarnos nosotros mismos. David sabía cómo humillarse delante de la presencia de Dios. Debemos de humillarnos nosotros mismos y aceptar que nunca llegaremos solos. Que sin la ayuda de Dios y sin la presencia del Señor nosotros nunca podremos hacer nada. No sea que nunca te detengas, pueblo de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, no nos vamos a detener. Vamos a tener una búsqueda de conocimiento y de crecimiento espiritual. Cuando aprendamos a humillarnos nosotros mismos. Hay gente que no se sabe humillar y no sabe pedir perdón. Hay mucho pueblo que dice, es que no tengo por qué pedir perdón. Y si quiere que lo perdone, que Él venga aquí y que me hable a mí y que me diga esto. No, pueblo de Dios. Si tienes esa actitud, estás en un error, estás equivocado. Debemos de ir primeramente a la presencia de Dios y pedir perdón al Señor. Si fallaste, reconoce tus errores. Reconoce que fallaste, que a lo mejor metiste las de andar y a lo mejor dijiste algo que no debía. A veces hay palabras maldichas, palabras malinterpretadas. Lo bueno es corregir ese error y que no quede así. Pero a veces es tanto el orgullo que dice, ni que me venga, así se esté muriendo, por mí que se muera, pero yo no lo perdono. Es triste, pueblo de Dios, que nosotros como cristianos tengamos esa actitud. Y vemos a un David que nos enseñó eso, una lealtad al hombre ungido por Dios, que aunque él lo estaba buscando para matar y aún estando en la cueva de Adulán, tuvo la oportunidad 2 veces de matar, dijo, líbreme Jehová de yo tocar al ungido de Jehová. Cuando Saúl se dio cuenta fue demasiado tarde, pueblo de Dios. Porque David a lo mejor pudo haber tenido en su corazón rencor o resentimiento, pero nunca lo hizo. En el Salmo 32 David te habla sobre la dicha del perdón. El perdón no es porque la persona lo merezca, el perdón es porque tú te liberas, porque tú eres libre, porque Dios puede hacer contigo lo que Él quiere, porque el enemigo no tiene un arma para acusarte. Por eso es que debemos de venir ante la presencia de Dios humillados. Quiero, pueblo del Señor, leerles en el libro de 2 de Samuel 5, versículo 21 al 24. Habla sobre la derrota que David hizo ante los filisteos. Y dejaron allí sus ídolos.
y sus hombres lo quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. ¿Está viendo? David siempre consultaba a Dios. Y dice, David consultó a Jehová. Él le dijo y respondió, no suba, sino rodéalo. Y le dijo, rodéalo y vendrá a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverá, porque Jehová dice Jehová, saldrá delante de ti. Cuando tú y yo consultamos a Dios, pueblo del Señor, la victoria no la obtenemos porque nosotros lo podemos hacer todo. No te equivoques. Cuando tú le pides dirección al Señor y le dices a Dios y lo tomas en cuenta en cualquier decisión, así para ti sea insignificante. Yo siempre le digo a mis hijos, aunque sea para ir a algún lugar, usted dile, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya? Porque es mejor ir bajo la voluntad de Dios, que Dios te guíe y que no hagas tú tu propia voluntad. Pero sobre todas las cosas, que Dios te dirija, que el Señor te guíe y que aprendas. Decimos aún a nuestros hijos, el hecho que nosotros estemos aquí sirviéndole a Dios, le hemos enseñado a nuestros hijos un respeto a sus autoridades. Ya pidió permiso a su pastora, ya habló con su supervisora, ya habló con su líder. Si ellos le dan el aval, usted puede ir, aunque yo sea su madre y él su padre. Pero ellos están bajo autoridad en Nicaragua, tienen una autoridad. Nosotros estamos aquí, somos sus padres, pero ellos tienen una autoridad espiritual allá. Y nosotros como autoridades no podemos pasar esa raya. Eso es mantener, no pasar la raya de la autoridad y mantener el manto del Señor en alto. Si su autoridad le da el aval y le dice que sí, usted va. Pero si a usted le dicen que no, usted no va. Así que, pueblo de Dios, David siempre le dijo, pedía, consultaba a Dios. Y por eso dice que el Señor fue Dios. Fue Jehová. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverá, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Fue Jehová quien hirió. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezreel. Qué lindo es, pueblo de Dios, cuando tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando somos obedientes. Por eso dijo, cuando Saúl, pueblo de Dios, el Señor le dio una orden que matara a todo ese pueblo malo que se había levantado contra el pueblo de Israel, a los amalecitas y a este rey que se llamaba Agag. Cuando el Señor le dio una orden, le dijo que lo iba a matar a él, mujer, niño, aún los niños de pecho, que destruyeran todo, animales, que no trajeran nada. Sin embargo, vemos a un Saúl que se complació y quiso complacer al pueblo, ignorando lo que el Señor le había dicho. ¿Por qué vienen muchas veces las derrotas a nuestra vida? Porque no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Porque todo lo queremos hacer a nuestra manera y como yo quiero, y no como me guía el Espíritu Santo. Cuando te guíe el Espíritu Santo, pueblo de Dios, obtendrás las victorias que el Señor te ha prometido. Pero cuando tú desobedezcas, entonces el Señor te desecha. Por eso decía el miércoles, no permitas que seas desechado de la gracia de Dios. Porque nos volvemos
Personas que hacemos las cosas a nuestra manera o a mi parecer. Y tal vez la autoridad te digo, hermanito o hermanita, usted lo va a hacer así. Dice, no, que a mí me parece que esto es mejor. O escuchamos al pueblo, hermana, ¿y por qué no lo hace así? Pero si ya el pastor dio una orden, esa palabra se tiene que cumplir. Porque si el siervo lo dice, o la sierva lo dice, o aquellas autoridades que están al frente de la obra del Señor, es porque ya fueron guiados por medio del Espíritu Santo. No porque es un invento, porque parece que por aquí es mejor, es que por aquí nos sale más cerca, aunque el otro camino sea más largo. Pero a veces queremos cortar camino, y si cortamos camino nos va mal. Es mejor caminar y hacer la voluntad de Dios. Es mejor obedecer. Por eso Samuel dijo, se complace más el Señor en la obediencia que en los sacrificios. David obedeció, y por eso vemos a un David victorioso. Por eso nos dice aquí el Salmo, ya terminando, versículos 5 al 8, el valle de lágrimas es el mismo que menciona algunos especialistas, donde estamos leyendo ahorita en Samuel. En ese lugar, en Referín, pueblo de Dios, donde se encontraba David, donde estaba escondido David. Por eso le estaba pidiendo. ¿Usted cree que David no lloró sus lágrimas? ¿Usted cree que no pasó por cosas duras, difíciles? Pero una de las cosas más importantes, pueblo de Dios, que el Señor conoce tu corazón. Por eso el Señor nos consolaba el día miércoles, nos decía, yo conozco tu corazón. Conozco tu tristeza y sé lo que hay en él, lo que tú anhelas. El Señor lo sabe todo, pueblo de Dios. Es la lluvia, dice, cuando habla estaba hablando. ¿De qué estaba hablando este versículo donde estamos leyendo? Samuel, segunda de Samuel 5:22 al 24. Vemos la lluvia que cae al comenzar el otoño y da nueva vida a las plantas. Pero no solo estaba hablando, que da vida a las plantas, sino que también da poder, y un poder de poder crecer al ser humano. Aunque en el valle donde tú andes, un valle de lágrimas, de sombra, de muerte, no debe de temer tu corazón. Porque al final vendrá el otoño, pueblo de Dios. Vendrá esa lluvia tardía, temprana, a su tiempo segará. Y cuando hay lluvia, pueblo de Dios, cuando se cayeron aquellas, a veces vemos esos árboles en el tiempo del verano. Todo se seca, todo está seco. Se secan las plantas. No hay hojas. Y se mira feo aquello. Hay lugares donde quedan pelados totalmente los árboles. Están aquellos vientazos donde nosotros miramos que se lleva todo. Y se ve feo. Pero cuando empieza la lluvia, cuando viene el otoño, en Nicaragua solo hay 2 estaciones, invierno y verano. Pero ¿qué vemos? Cuando viene la lluvia, todo reverdece. Empiezan los árboles a dar su fruto. Así es el cristiano en la vida espiritual. Quizás hoy estamos viviendo momentos duros y difíciles, pero ya va a venir el tiempo, pueblo de Dios, donde nosotros, los hijos de Dios, miraremos la gloria del Señor, donde vendrán los renuevos, donde no solo las plantas, sino el ser humano tendrá vida y vida en abundancia. En el versículo 9 al 12, para terminar, vamos a ver lo que dice Génesis 5:1. Dios daba promesa, pueblo del Señor. Y parte de las promesas son las promesas que Dios ha cumplido y ha cumplido en nosotros, y aún falta, porque la Biblia habla que hay más de 34,000 promesas. Y dice Génesis 5:1, habla del pacto que Dios hizo a Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham,
Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Es la promesa, el pacto que el Señor hizo con Abraham. Y dice aquí que este es uno de los grandes capítulos del Nuevo Testamento donde describe, dice aquí, dice que este texto es el más grande. Es el más grande porque es donde el Señor establece su pacto con Abraham. Y dice, porque describe el pacto de Abraham, un pacto que finalmente se consumó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En ti serán benditas todas las naciones. De sus raíces iba a venir el Salvador, y hoy lo vemos a través de un David. De su genealogía vemos que nació nuestro Señor Jesucristo. Vemos el pacto eterno que hizo el Señor y hasta el día de hoy se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, pueblo del Señor. Por eso yo te invito a que seas un bienaventurado, el que anhele siempre estar en la casa, de morar en la casa de Dios, que te conviertas en un adorador, que aprendas a consultar a Dios, que aprendas a pedirle al Señor que Él te dirija, que Él te guíe, que sea Él quien ponga su mano poderosa, que te ayude. Si a lo mejor, pueblo del Señor, a través de todo lo que has estado viviendo o lo que has estado pasando, has estado viviendo, yo te pido que hoy en esta noche oremos, que te conviertas en un adorador del Señor, que anheles estar en su presencia, que tengas ese encuentro con Dios, que busques del rostro, de la presencia de Dios, porque es lindo estar en la presencia del Señor. Es lindo cuando tú y yo derramamos nuestro corazón delante de Dios y le pedimos al Señor que nos ministre, que nos llene, que nos fortalezca, que sea el Espíritu Santo que obre y more en nosotros. No hay nada, pueblo de Dios, que el Señor no pueda hacer por ti y por mí. Si tú estás a punto de tomar una decisión y no le has pedido, no le has consultado a Dios, no lo hagas. Espera el tiempo de Dios, consulta al Señor. Dile que te dirija, que te guíe. Porque quizás el Señor quiere guardarte, quiere cuidarte. Pero a veces somos nosotros mismos los que tomamos nuestra propia decisión y nos va mal. Alguien me decía, pero ¿por qué el Señor permitió que viniéramos? No fue la decisión de ustedes regresar, no de Dios. Para todo debemos de consultarle al Señor. Aún hasta para comprar algo. Señor, dirígeme. Por muy cosas insignificantes que sean, por muy pequeñas que tú creas que son, pídele al Señor que te dirija, que te guíe. Entonces mirarás la mano de Dios y tendrás victoria, pueblo de Dios. Si hay alguien que me estuvo viendo y a lo mejor se ha descarriado o no está viendo esta transmisión ahorita, la mirará después. Yo quiero hacer una oración contigo. A lo mejor te has apartado, te has debilitado, has caído en pecado. Hoy este es el día aceptable, dice la palabra de Dios. Hoy el Señor llama a la puerta
Y si alguien oye mi voz, dice el Señor, no endurezca su corazón. Yo voy a hacer esta oración de fe. Tengo que hacerla, siempre tenemos que hacerlo. Porque no sabemos el día de mañana, sea que te congregues aquí, en Nicaragua, en cualquier parte del lugar, busca la iglesia más cercana. Nosotros no es que seamos egoístas, digamos, ay, no es que es aquí donde se tiene que quedar, no. Siempre y cuando usted busque una iglesia donde usted se congregue, donde usted crezca espiritualmente, donde esté la presencia de Dios, entonces usted siga adelante. Lo más importante es no apartarnos de la presencia del Señor y ser, lo más importante, agradecidos con Dios. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por tu palabra, Señor. Hoy yo he escuchado tu palabra, di conmigo, yo hoy quiero reconciliar o aceptar, Señor. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que borre mi nombre del libro de la muerte, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a ser fuerte, Señor, a no fallarte, Padre eterno. Te pido, precioso Jesús, que no solo bendigas mi vida, sino mi familia. Si tu familia está destruida, hoy dile al Señor, Señor, yo te pido que tú restaures mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, mi casa, Señor. Que así como yo hoy te voy a servir, mi familia también pueda servirte, Señor. Permite que hoy yo me pueda convertir en un adorador, Señor. De anhelar estar en tu presencia, Señor. Gracias te doy en esta noche por haberme aceptado, Señor, y por haberme dado la oportunidad de arrepentirme, Padre eterno. Hoy te entrego mi corazón y mi vida, Señor, y te prometo serte fiel, Señor, para no apartarme nunca más. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Damos gracias al Señor. Si tú has hecho esta oración, la Biblia de Dios, la palabra del Señor nos enseña que hay fiesta en los cielos. Y si tú tienes peticiones, mándalas. El día de mañana te esperamos a las 11 de la mañana en la transmisión del culto, el servicio que estamos dando al Señor virtual, donde tú tienes ese tiempo de enviar tus peticiones, lo que tú anhelas o lo que tú deseas, por lo que nosotros oremos. Aquí estaremos haciéndolo, así que bendecimos a todos mis hermanitos que hoy estuvieron conectados, viendo la transmisión, a mi hermana Yolanda, a mi hermana Blanca Lazo, a mi hermano Israel, a mi hermano Sneider, a mi hermano José Ignacio Canales, a mi hermana Janet, que también lo está viendo, a mi esposa, a mi hermano Javier Babyidea, y a todos aquellos hermanos que mirarán esta transmisión, que quizás no solo hoy, mañana, pasado mañana, entre una semana. Espero que sea de mucha bendición y que esta palabra haya servido para fortalecer tu alma, tu vida y tu espíritu. Pasa buenas noches, Dios te bendiga, deseándole al Creador que sea Él tomando tus cargas, tus preocupaciones, y que sea Él dándote esas victorias que tú necesitas. Dios te bendiga en esta noche. Recibe un abrazo a la distancia y un saludo fraterno del hermano Roberto Ayala, pastor de acá, Panamá, y de su servidora en Cristo. Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche. Y recuerde, ore y pídele a Dios, que para el Señor no hay nada imposible. Muchas bendiciones.